El futuro no se improvisa, se elige. Debate, análisis, sin filtros. Esto es Bolivia Decide. Bienvenidos. Saludos desde Bolivia para el mundo. Qué gusto estar con todos ustedes junto con Gerardo para mostrarles lo que va a pasar en este programa que se pinta realmente interesante, pero además tenemos información que también es importante para darla. Por supuesto. La gente está caliente, sí, señor. Miriam. Y nosotros, como todos los domingos, vamos a ir marcando precisamente esta agenda para los próximos días con diferentes opiniones, repercusiones y el debate que siempre está presente en nuestras medias. Exactamente, el debate que es importante. Mañana va a comenzar una semana importante para todos nosotros, no solamente por el tema de la gasolina, sino por este avance de las marchas del lado del evismo que pretenden acomodar lugar que su candidato pueda ser Evo Morales, que esté inscrito, que sea legalmente inscrito. Por supuesto, por lo menos comienzan con esta movilización en la sede de gobierno, aunque han anunciado los dirigentes del evismo que esto va a ser escalonado. Podría derivar incluso en el bloqueo de carreteras. Y tienen una intención, ¿no? Y lo han dicho claramente, ¿no? Que el presidente salga, que se vaya. Pero también el presidente ha hablado del mismo tema, ha dicho de que hay afanes desestabilizadores en el país. Por supuesto, además de dar a conocer estas medidas que también han sido criticadas por sectores sociales vinculados principalmente al evismo. Bueno, la agenda está caliente. ¿Qué vamos a tener esta tarde, señores, aquí en Bolivia Decide 2025? En busca del poder. En busca del poder. A ver, vamos a estar hablando con algunos precandidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto para senadores como para diputados. Muchos de ellos invitados. Muchos de ellos ustedes lo han visto en las pantallas, en las radios, dando su opinión política con relación a cómo está la situación. Muchos de ellos van a ocupar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero también tendremos otro tema. Atención, porque vamos a hablar de las elecciones en riesgo. Esto tras las acciones populares, principalmente que han sido presentadas, acciones judiciales al fin y al cabo, que están mostrando lo que se temía, estas lo que no queríamos pasar. Porque estas mismas acciones judiciales, Miriam, recordemos que han ido dilatando el proceso de las elecciones judiciales. Pero mira, vamos a hablar con un analista importante porque es experto justamente en lo constitucional y a la vez con una autoridad del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo están tomando aquello? ¿Y qué es lo que esperan también de la Asamblea Legislativa? Por supuesto. Otro de los temas, Gerardo. Siguiente tema, el ajedrez electoral, las movidas de las agrupaciones políticas, las movidas y las jugadas que se están dando ya desde hace algunas semanas atrás en este mundo electoral que ya estamos viviendo. Y cómo nos ven en el fuera del país. Porque estaremos hablando con analistas bolivianos que viven fuera del país, pero también importantes analistas nacionales que están aquí adentro y que están viviendo lo mismo que usted y que nosotros. ¿Qué podría pasar? Ya estaremos analizando aquello. Siguiente tema. Atención, por favor, porque hablaremos de protesta o de chantaje. Lo decíamos, la movilización del evismo, de la gente que sigue a Evo Morales, de Evo Pueblo. Con todos ellos vamos a estar hablando para saber cuál es su parecer, cómo están viendo esta movilización y cómo también vería la población que está esperando al día de mañana para ver qué va a pasar. Por supuesto, hay quienes manifiestan que se trata de una protesta democrática. Hay otras voces que dicen que es simplemente un chantaje. Puede ser. Y hay otras voces que dicen que hay afanes de sedición. Y desestabilizadores también, ¿no? Exactamente, en medio de esta movilización. Bien. Y no se olvide de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos con una transmisión en simultáneo a la que usted está viendo en nuestras pantallas. Todas las redes sociales van a estar transmitiendo esto, pero además, a partir de las 8 de la noche con 30 minutos, tenemos el Bolivia Decide Streaming con parte de nuestros invitados que van a estar respondiendo sus preguntas en tiempo real. Bueno, en este espacio compartimos con nuestra comunidad digital, así es que por favor escríbanos, manden ya sus interrogantes, porque lo que vamos a conversar esta noche evidentemente lo vamos a reflexionar y reflexionar con la población. Y vamos a entrar en más detalle en algunos temas que podrían ponerse un poco calientes ahora, ¿no? Junto con Walter Oso y Lucy Vázquez, que están dándole una mirada más juvenil, digamos, a lo que nosotros vemos aquí en este estudio en Bolivia Decide 2025. Me voy, señor director, por favor, hasta la mesa, porque tengo que saludar a mis invitados, porque vamos a comenzar ya con el primer tema. Y miren, ya están acá debatiendo, me imagino. ¿Cómo estás, Paul? Qué gusto verte.
Hola, Bienvenido. hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Juan me Carlos? cuentas, Chiqui? Aquí estamos, mira, con gusto. Velarde. Velarde, el mismo. Hola, Eric, ¿cómo estás? Estamos discutiendo el orden en el cual va la decadencia de las Illich. películas de la Guerra de las Galaxias. Que tiene una ¿Cómo? coincidencia. A ver, lo de las guerras de las galaxias. Claro, tiene una coincidencia porque hay un punto de caída. En mi criterio le decía a Yerko, Han Solo, así como el cine de superhéroes tiene ya su decadencia. Sí. Estamos hablando justo de eso acá presente con Juan Carlitos y todo. ¿Sabes de qué están hablando, no? De una producción que ha salido a través de las redes sociales, en fin. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Copé también estaba invitado, está en camino, tuvo un pequeño retraso, nos dice, va a llegar enseguida y directamente se va a sumar a este panel de invitados Perfecto, que tenemos. muy bien. A ver, vamos a hablar rápidamente, por favor. Hay temáticas que son importantes, Gerardo. Las vamos a conocer. Perfecto, vamos con las temáticas que vamos a estar tocando en esta mesa con nuestros invitados. ¿Por qué yo? ¿Por qué ellos se sienten en la capacidad de candidatear a una senaturía, a un puesto en la Cámara de Diputados? Y después vamos a estar conociendo otros detalles ya si es que llegan a esos curules. Siguiente tema. Puente o muro, ¿qué es lo que pretenden construir? Si es que son elegidos, puentes o muros. ¿Será fácil construir un puente? ¿Será necesario poner muros? Vamos a ver qué nos dicen. Siguiente eje temático. Mi primer día. ¿Qué es lo que ofrecen a la población boliviana en su primer día como asambleístas nacionales y cuáles son, si es que llegan por supuesto a ocupar ese puesto, y cuáles son los pilares que van a estar implementando como asambleístas y como bancada por el bien del país? Muy bien, Miriam. vamos a comenzar Sí. entonces. Paul, ya que está cerca mío. ¿Por qué yo? Es decir, hazte la pregunta y respóndeme, por favor. Perfecto, muchas gracias. Antes que nada, pero muy buenas tardes o tardes, noches. Un placer estar aquí presente con tu persona, con un selecto grupo de candidatos a quienes de manera franca quisiera verlos en la Asamblea Legislativa, porque vamos a conformar una brigada, la Brigada Parlamentaria Paceña, hay que ir pensando en eso. ¿Por qué yo? No se trata de una respuesta muy personalista, pero considero de que Nueva Generación Patriótica está buscando lo que es el cambio y la verdadera renovación nacional. Y he sido honrado para ser candidato por la circunscripción número 7, que es zona sur de La Paz, municipios de Palca, Mecapaca, Chocalla. Aquí, ¿qué queremos? Cambiar todo. Mostrar una legislatura de puertas abiertas y hacer lo que no han hecho muchos en 5 o más años. Trabajar desde el día 1. Muy bien. Chiqui Velarde, hazte la pregunta, ¿por qué yo? Bueno, primero porque yo no voy a alcahuetear ni la corrupción, ni la ineptitud, ni el robo descarado que se hace en el gobierno. Pero no soy importante yo. Lo que yo represento junto con toda la bancada de Alianza Libre es porque nosotros tenemos una propuesta de cambio radical, real y ejecutable. Nosotros proponemos que en el primer año vamos a entrar y vamos a cambiar todo de raíz. Vamos a cambiar la ley minera, la ley de hidrocarburos, el tema agropecuario, el tema de impuestos, etcétera, etcétera. Nosotros proponemos primero eliminar la inflación, reducir el gasto público y obviamente sacar de la crisis que tenemos con hidrocarburos que existan para todos los bolivianos y todos los productores, y que por supuesto el pan y la inflación no se coma el pan de la gente en la mesa. Muy bien. ¿Por qué yo, Yerko Illich, por Morena? A ver, es súper fácil y creo que esto lo entendemos todos nosotros. Hay un exceso de mala legislación en el país y hasta ahora no ha habido una voluntad para ni cambiarla ni para limitarla. Y yo espero ser parte de esa generación de diputados que generen un cambio básicamente y una limitación a lo que son malas leyes. Ejemplo, el exceso de permisología que existe para atraer inversión a este país. Permisología, Sí. define por favor para quienes no te entiendan. Tiene otros términos que creo en algún momento Chiqui lo dijo y también. Permisología. La permisología es la excesiva cantidad de requisitos para obtener autorizaciones y permisos para generar inversión en este país. Morena es fundamentalmente un partido político que surge en una de las ciudades de Bolivia en la cual el flujo de inversión es muy grande, pero que también entendemos que porque precisamente la formalidad es demasiado incoherente, descoordinada, imprevisible, entonces limita muchísimo lo que son las ideas y los productos. No, Morena tiene un proyecto hacia el futuro y ese proyecto del futuro es abrir el hambre de inversión en Bolivia, y para eso nosotros, los que lleguemos al Parlamento, tenemos que de algún modo
terminar con lo que es la permisología. Muy bien, enseguida vamos a hablar un poco más de esto, pero está llegando en este momento nuestro invitado Williams Bascopé, que viene por Súmate. Bienvenido, gracias por estar acá. Una de las dinámicas es de que tú respondas, ¿por qué yo? Hazte la pregunta, ¿por qué tú, en este caso, como posible digo, de acuerdo a cómo vayamos en las elecciones, y te hagas cargo de alguna diputación? ¿Por qué yo? Pregúntate. ¿Por qué yo? Primero, buenas noches a la gente de Bolivisión, a la gente que nos escucha y nos mira. A ti, Miriam, a Yerko, a Paul, al amigo acá presente. Muchas gracias Chiqui por la Velarde. oportunidad con Chiqui. A ver, y también a ti, buenas noches. Gracias. Mil disculpas el retraso. Mire, esa pregunta ya me lo he hecho hace más de 20 años atrás, cuando empecé a incursionar al tema de opinión política, ¿no? Retornando a la Asamblea Constituyente, uno como asesor ve cosas que también no decide. Pero después se va frustrando en muchas cosas que uno ha tratado de soñar. Y estar afuera, uno puede opinar, pero yo creo que es el momento de entrar al escenario político, porque es ahí donde uno puede tener contingencia y efecto político. Lo demás no. Hoy en día la política está bastante devaluada y creo que necesita la presencia por lo menos de ciudadanos que han palpado afuera y entrar a una realidad donde sé que no es muy fácil. Lanzarse a la política es entrar a nadar a una piscina con tiburones. Y yo estoy muy seguro que hay mucha gente acá presente en el panel, por ejemplo, que está con las ganas de poder ingresar a la política y hacer algo mejor para el país. Ahora, yo no voy a echar la demagogia que por la patria, que por... No. Yo puedo indicar de que si estoy ingresando a política es porque siempre desde muchacho me ha gustado el escenario político. Es algo que no he podido negarlo, Miriam. He tratado de extraerme muchas veces y dedicarme a mi profesión, pero siempre me atraía el tema del tema político. Es algo que me apasiona. Ahora bien, estando ahí adentro, Miriam, voy a ver qué tal nos va. Y si, bueno, hasta ahí estaremos ahí, pero habíamos hecho algo por el país, algo. Y hablando del país, me estoy refiriendo a lo siguiente, a lo que uno tiene en su vida, la familia, Sí. los hijos, los amigos y la patria, porque después no tenemos dónde más irnos, Miriam. De este territorio a otro, ¿dónde nos vamos a ir? Yo no quiero ver más, por lo menos, como están sufriendo los hermanos venezolanos, mucha gente pidiendo caridad afuera. Muy bien. Este país merece tener a sus hijos en esta tierra y creo que en esta tierra podemos hacer algo mejor, una patria más linda. William, si me permites, hemos comenzado, Miriam, panelistas, con esta pregunta porque es vital el rol de un asambleísta para el desarrollo de un país, para el bienestar de la población. Williams decía que está devaluándose la política en nuestro país. Al parecer solamente la política como tal, porque en los siguientes cuadros vamos a ver lo que significa la inversión que hace el Estado o gasto, ustedes evaluarán, año tras año en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un diputado titular al mes gana 23.310 bolivianos. Esto significa que por ese diputado al año el Estado tiene que pagar, incluyendo el aguinaldo, 303.030 bolivianos. Muy bien. Por un senador titular gana 23.311 bolivianos y al año llega a ganar 303.043 bolivianos. El mismo monto que los diputados, los asambleístas supraestatales, ganan 23.310 bolivianos al mes y 303.030 bolivianos en todo el año, incluido el aguinaldo. Sigamos con esto, por favor. A ver, un diputado suplente gana 8.003 bolivianos por mes. Al año llega a ganar 104.039 bolivianos. Un senador suplente gana 8.000 bolivianos mensual. 104.000 bolivianos significa para el Estado todo el año en el sueldo de ese senador suplente. Un supraestatal suplente también gana 8.000 bolivianos al mes. Al año gana 104.000 bolivianos. ¿Sabes cuánto significa esto, Miriam, en inversión general? Dímelo, por favor. Inversión general de la Asamblea. Vamos al siguiente cuadro. Son 350 asambleístas nacionales. El gasto anual en sueldos es de 63.371.700 bolivianos. Y estás hablando de gasto, no de inversión. Gasto. 63.371.700 bolivianos por año. Y vamos viendo otros beneficios más que tienen los asambleístas. Bono de alimentación, 350 bolivianos mensuales, canjeables en EMAPA. Beneficios, pasajes mensuales, estamos hablando de 3 pasajes aéreos para retornar a sus regiones y en el caso de Oruro y Potosí se otorga el monto equivalente para el transporte por tierra. Seguimos.
Viáticos para viajes oficiales, 371 bolivianos a 553 para viajes interdepartamentales. Continúa. 222 a 332 bolivianos para viajes intradepartamentales. Por día estamos hablando, ojo. También 207 a 300 dólares para países de Centro y Sudamérica y el Caribe. 276 a 360 dólares para países de Norteamérica, Europa, Asia, África y Oceanía. Por día, viáticos por día. Bien, hablemos un poquito de este tema. A ver, Yerko, ¿qué te parece? 10 millones de dólares al año en una asamblea legislativa como la actual, que es posiblemente una de las peores. En 5 años, 50 millones de dólares, donde no se ha generado, primero, institucionalidad, donde no se ha generado inversión, donde no se ha terminado con la polarización política. Hemos tirado plata locamente. Pero también hay que tomar en cuenta esto. No importa el costo de una asamblea legislativa. Es un espacio de representación donde tienen que estar reflejadas las ideas y las necesidades de todos los bolivianos. Porque es un espacio fundamental de lo que es el modelo democrático en este país. Pero ahí te voy a añadir algo más. Es un espacio de representación donde el discurso político ha desaparecido, pero sí han aparecido las peleas de calle. Eso es lo que tienes que hacer. Bueno, en el fondo del asunto, el problema es que todo este gasto es insulso cuando no nos devuelven una Bolivia democrática, inclusiva y sin la crisis que tenemos hoy día. Es decir, que le paguen a los asambleístas, a los diputados para que vayan y propongan alguna reforma judicial, alguna reforma de recuperación económica, sería justificable. Pero en el fondo del asunto es que en una república se necesita un órgano legislativo que represente el voto del ciudadano. Lo contrario sería entrar a la anarquía, entrar al sindicalismo y aquí te pongo por usos y costumbres, etc. En el fondo del asunto, el gasto se justificaría siempre y cuando sea productivo para el país. Paul, ¿te escuchamos? Efectivamente, es gasto absolutamente que va como afrenta a la mayoría del pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque el pueblo boliviano trabaja día a día, gana lo mínimo, todo sube y obviamente no hay una relación costo-beneficio. Doy otro ejemplo adicional. Diciembre del año pasado, lo que diga puede ser corroborado. Una sola sesión hubo en diciembre del año pasado. 3 minutos y el vicepresidente, David Choquehuanca, presidente legislativo, la cerró a los 3 minutos, vacaciones y listo, ya está. Sueldo de diciembre más lo que era su aguinaldo a los legisladores y a él mismo por si acaso. Esta asamblea que tenemos hoy día, esos recuerdos, como decías, esas peleas parecían, es decir, no hay punto de comparación, va a cambiar. Porque ya va a haber una nueva generación de personas que estamos postulando ahí. ¿Para qué? Para cambiar y mostrar a la población de que se va a trabajar desde el día 1, por cierto. Williams. Una maravilla de sueldos, ¿no? Yo prefiero ser sincero. ¿Quién no quisiera tener ese salario con viáticos y estar sentado ahí levantando la mano sin debate? Y muchos sin preparación que están allá adentro, pues. Eso es lo que... O sea, no sé cuánto realmente les sumará a muchos, porque hay gente también que ganaba 3 veces más que eso, pero se ha metido a política, por lo que tiene el tema de contactos, el tema de privilegios y el tema de poder moverse como autoridad. Es una cosa. Pero no corresponde a la realidad del trabajo que tiene la Asamblea, no justificaría con ese nivel que tiene. Antes, por lo menos en la época de los 80, muchachos, yo creo que Yerko y Paul me pueden coincidir, había gente con mucho criterio político, ideológico, formados, inclusive desde el centro del sindicalismo. Hoy en día es cualquier mortal que está levantando la mano, está metido ahí y no justifica, creo que eso a la gente le duele. Y antes se ganaba más, era 30,000. Cuando entró el gobierno de Evo Morales, o sea, hicieron la medida de reducir un poco. Demagógico, sí, pero asimismo no justifica lo que ahora la Asamblea. Esos salarios, bonos, viáticos, tienen que tener un efecto positivo para el país. ¿Y eso qué significa? Que el trabajo sea constante en la Asamblea, pues, o sea, que produzcan realmente desde el término de fiscalización, producir leyes que no sean declarativas, porque están declarando Día del Chuño un día. Están condecorando al pepino por el Día del Carnaval. Son, pues, decorativas esas cosas. Yo creo que hay cosas más importantes que hay que hacer, ¿no? Si me permites, sí hay una forma de que la Asamblea... A ver,
justifique esos 10 millones de dólares al año? ¿Cuál? ¿Me puedes dar tu respuesta al volver? Porque quiero mostrarles el siguiente material. Porque a lo largo de estos años le hemos estado mostrando en nuestras ediciones informativas una producción realizada por nuestros periodistas y nuestros camarógrafos, a los que no se les escapa absolutamente nada, para que ustedes vean la clase de trabajo que ha realizado la Asamblea Legislativa Plurinacional. Momentos se llama, señores, atentos a esto, por favor. Y aquí les presentamos un resumen de los mejores momentos de la Asamblea Legislativa. ¡Miren! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Miren, miren, miren! ¡Me está pegando! ¡No te he insultado! Qué manera de comenzar, ¿no, diputado Roca? ¡Qué desgracia! Y ustedes vieron. Si no corría, me pegaba la señora. Y esto es solo el principio. ¿Cómo olvidar la sesión de las tinieblas? Fue el día que les cortaron la luz, o digo, cuando sesionaron con reflectores. Algunos hasta se dormían. Claro, parecía de noche. Todos estaban tan cansados que se fueron. Que le vaya bien, presidente. ¿Hoy nos da una entrevista? Ok, lo esperamos, aunque nunca volvió. Es que aquí no se actúa con honestidad. Otra sesión de los asambleístas donde jugar para algunos es más interesante. Este diputado se está perdiendo un momento de muestra de aprecio. Pero la diputada Luisa Nayar estaba atenta y se nota que lo disfruta. Mientras tanto, otros... Este diputado se rompe el lomo trabajando día a día. Un aplauso para el diputado Héctor Arce. Aunque sus colegas están más concentrados en los celulares, el TikTok, series y hasta películas. No, terrible. Ay, Dios mío, Santa María, Madre de Dios. No es un ring, ni tampoco un campo de batalla, aunque parece. Es la flamante Cámara de Diputados y los protagonistas son ellos. Dos diputadas comenzaron el espectáculo, estaban midiendo fuerzas, se jalonearon y llegaron a los golpes. Uno de sus colegas se metió y de seguro se arrepintió, porque una de ellas le dio un codazo. Él pensó, ¿para qué me meto? A que yo también me meto, dijo la diputada Daisy Choque y comenzó a jalonearse con su colega. El presidente no se rendía, quería volver, su colega lo impulsaba. La risa les duró poco porque había una contrincante dispuesta a todo. Una eternidad más tarde. Se quedaron toda la noche por peleoneros. Los que más protestaron agotaron todas sus fuerzas y terminaron así. Shh, los diputados están durmiendo. Pobrecitos, se cansaron de tanto pelear. Gracias, presidenta. Orden a la sala. Y esto sigue. ¡Ay, nuestra asamblea! Póngase cómodo. Comienza otra sesión. La diputada Calizaya está furiosa con su colega Ormachea. Quiere que se levante. Él no se mueve y muestra cómo le dejó la camisa. Pero ella tenía más ganas de pelear y busca con quién hacerlo. Esta vez le tocó a otro diputado. Una retadora intenta hacerle frente y le saca la manta. Pero la diputada Calizaya cree que puede con todos. Mereces perder tu curul. Eres una vergüenza para todas las diputadas. Por ahí dicen que del odio nace el amor. Y al diputado Ormachea no le faltaron los corazoncitos, aunque no fue correspondido. Y me empieza a mandar besos, ¿no? Me manda besos y me hace así el corazón con su mano. Yo no soy tu mujer. Cuando todo parecía haberse calmado, no. Otra vez comenzaron los empujones, jaloneos y golpes.
A mí me paga el pueblo y de mi trabajo, ¿ya? La pelea no termina ahí. Los diputados corren, uno es frenado. El diputado Ormachea insiste, pero seguro que hoy se arrepiente, ya que todos los presentes y quienes editamos el video vimos lo que no debíamos. Casi lo dejan sin pantalón y ropa interior. Por el otro lado, una diputada practica saltos con llaves. Y en el ring, testera, la pelea de los llamados padres de la patria continúa. Así quedó la diputada Calizaya, que esta vez fue la retadora. Todo inició muy tranquilo. Algunos diputados charlaban, seguro para lograr acuerdos o decidir a qué plancha apoyarían. ¿No es así, diputada Daisy? ¿O no? Esta diputada dijo, mejor veo en cartas. ¿Quién ganará? Si bien la pelea era entre arcistas y evistas, el diputado Arizaga, que nada tenía que ver, también quería salir en momentos de Bolivisión. Todavía cuerudo voy a votar por uno que me ha querido mamar todo el año. No, pues, presidente, está bien. Una vez te puedes hacer mamar, pero ya 2 veces hay que ser bruto para hacerlo. Comenzó el show. La pelea se fue hasta abajo, donde casi una diputada termina sin blusa. Oiga, qué vergüenza, ¿no? Mientras tanto, otros diputados se fueron contra Guaitari. Le jalonearon, gritaron y reclamaron. ¿Y qué? Creo que la diputada terminó dándole un beso. Hemos sacado a empujones, a nadie se le ha tocado. Después le hicieron un sándwich y ya casi ni se lo veía. Y así cerramos un capítulo más de Momentos. Hasta la próxima. Chiqui, ¿la nueva asamblea será igual? Bueno, todo este espectáculo que hemos recibido está bien que quede en la anécdota. El problema de fondo es que no han propuesto cómo salir de la crisis, cómo evitar la inflación, cómo plantean un proyecto de ley para que existan hidrocarburos para la agricultura, para la minería. Nosotros esperamos que no tener este mismo show y esperamos entrar por lo menos en la Alianza Libre. Tenemos un programa de recuperación económica, de estabilidad económica y para traer dólares, ¿no es cierto? Sabemos que no va a ser así. Lo vimos sonreír, hacer gestos. ¿La nueva asamblea sería así? No tiene por qué volver a repetirse esto en la nueva asamblea legislativa. Y esa es la oportunidad histórica que tenemos, no solamente los que somos bolivianos e iremos a votar, sino también los candidatos que aquí nos encontramos presentes, por supuesto, que estamos buscando el voto por la paz y para hacer un trabajo conjunto y coordinado para lo que es nuestra Bolivia. Esto a lo personal no creo y no quiero que se repita, por supuesto, lo digo como un candidato. ¿Cuál es la solución? Ahora puedes responder. Ya, 2 cosas que acabas de sumar. La primera era, para justificar esos 10 millones de dólares al año. Ustedes se han puesto a pensar que uno de los grandes problemas que tiene este país, y así lo manifiesta la ciudadanía en las encuestas, es que al menos 50% es la corrupción. La corrupción nos cuesta alrededor de posiblemente desde 1.000 a 3.000 millones de dólares. Correcto. ¿No? Es un costo enorme y excesivo. Y allí donde hay corrupción, no hay posibilidad ni de la inversión ni del desarrollo. La primera tarea que deberíamos tener, porque estoy adelantando lo que es que haría yo desde el primer día, pero yo tengo seguridad con este grupo y con este equipo, sabemos que tenemos que devolverle a la Contraloría el estatus institucional que siempre tuvo. Nombrar por 2/3. Exactamente. Si logramos reinstitucionalizar la Contraloría en el primer mes de nuestro trabajo, y esa Contraloría empieza a activar todos aquellos mecanismos de persecución de la corrupción y además de prevención de la corrupción, esa acción, solo esa acción, Miriam, le ha dado la posibilidad a Bolivia de ahorrarse 3.000 millones de dólares en lo que es corrupción y generar más o menos un espacio y un corredor hacia lo que es nueva inversión. Porque nadie va a querer invertir en un país corrupto. Segundo elemento, quedemos claros en esto. Ninguno de nosotros no ha hecho diagnóstico de la crisis. Es más, yo estoy seguro que todos nosotros, ahorita, y la mayoría de las fuerzas políticas que están interviniendo en esta elección, han hecho el mismo diagnóstico. Números en rojos, todo el tiempo. Inflación, desinversión, corrupción. Miriam, la diferencia con la asamblea anterior, que
tenía 3 fuerzas, y es posiblemente que esta tengamos entre 5 a 6 fuerzas políticas, es que la anterior no tenía diagnóstico de país. Lo que tenía era una rabia de comerse básicamente a las posiciones ideológicas. En esta asamblea, de antemano, yo les puedo decir que como ya hemos trabajado en el diagnóstico, sabemos qué tipo de soluciones tenemos que implementar. Lo único es, ¿cuál es la variación y gradualidad de esas decisiones? Williams, la nueva asamblea podría ser así. Esperemos que no sea así y que haya un nivel de discusión política e ideológica en realidad, porque la asamblea es el espacio más político e ideológico que hay, ¿no? Y en ese contexto creo que las ideas se tienen que confrontar y se tienen que llevar a votación. Si hay un empantanamiento tendrá que nuevamente discutirse, pactarse, negociarse, porque eso es el Parlamento. O sea, la ciudadanía que no se asuste, va a haber pactos, va a haber negociaciones. Ahora, hay pactos y negociaciones que son en pro y hay cosas que son medio oscuras. Hay que evitar, esperemos estar a la talla de evitar eso. Ahora, ese carnaval que usted ha visto, ese ring de cuadrilátero que parecía los Titanes del Ring, eso es también depende de lo que la sociedad refleja en lo que es. Y esto que quiero decir, esto es para el ciudadano, y siempre lo he dicho, no esperen que bajen candidatos del cielo, porque no hay angelitos, somos terrenales y todos con defectos y virtudes. Lo que creo que sí debemos exigir a futuro es las propuestas nuevas. Una de las propuestas que siempre la he discutido y he puesto y pienso ponerlo adelante. Una ley que sancione el bloqueo de caminos a quien fuese. Una ley que prohíba, que no se puede realmente bloquear, porque esa arma es la que ha hecho a Evo Morales poderoso. Y Evo Morales ha aprovechado esto. Si nosotros sacamos una ley que sancione el bloqueo nacional de caminos, interdepartamentales, municipales, las troncales, inmediatamente que se ejecutara esta ley, que fuese a un proceso de manera inmediata, sancionado, nunca más va a haber alguien. Que marchen, que se crucifiquen, huelgas de hambre, el derecho a la protesta se garantiza, pero el derecho a bloquear a otra persona, eso ya es criminal. Exacto. Comerciantes, transportistas, empresarios, pasajeros, no, ya eso tiene que terminar. Y has entrado en la otra temática que queremos explotar. Justamente querías, en tu primer día, lo acabas de decir, ¿qué harías tú? En mi primer día de trabajo lo que voy a hacer es simple y llanamente, primero, ley para que los autoprorrogados del Tribunal Constitucional se vayan. Primer día, ¿qué más vamos a hacer? ¿Todo para qué? Para que la Asamblea Legislativa Plurinacional recupere el mandato constitucional de interpelar a los ministros que el actual gobierno, con los actuales autoprorrogados, le han quitado, pese a que está en la Constitución Política del Estado. Primer día, mis primeras 5 peticiones de informe escrito se llaman PIE, que es un mecanismo de fiscalización, que ya lo tengo claramente establecido. Esos PIEs que van a establecer cuánto es el daño económico del Estado que ha sufrido en muchas materias, especialmente en los 20 años de casi 20 años de gobierno masista, y sobre todo las primeras 5 minutos de comunicación recomendando ministros de Estado y a las nuevas autoridades que vamos a tener sobre qué hacer y cómo hacerlo, y siempre pensando en beneficio del pueblo. Yo el primer día, como Paul Coca, diputado, candidato de NGP, circunscripción 7, voy a trabajar desde el día 1 sin descanso, honrar el voto ciudadano y, lo más importante, unificar la paz, mucho más en mi zona, que es La Paz, Palca, Mecapaca, Chocaya, y unificar bancadas, que vamos a ser parte de una brigada, y unificar Bolivia. Bien, Chiqui. Bien, el primer día como la Alianza Libre le vamos a enseñar a trabajar a los masistas. Le voy a enseñar por qué. Porque como Alianza Libre tenemos el proyecto de ley de digitalizar todo, es decir, que todos tus trámites los puedas hacer desde tu celular. ¿Eso qué va a implicar? Que todos los amigos y familiares de los masistas que viven de las pegas del Estado y viven cobrando coima por sacar una fotocopia simple, por sacar una ficha de la Caja Nacional de Salud o lo que sea, todo eso se va a acabar. No solamente nos vamos a beneficiar todos los bolivianos, también le vamos a enseñar a trabajar a los masistas con esta propuesta. ¿Cómo va a ser tu primer día? ¿Qué harás en tu primer día, Yerko? Te juro que me gustaría decir que yo tengo así como propuestas propias, pero a ver, quiero que entendamos esto. A ver, futuros colegas. El órgano electoral, los vocales del órgano electoral cesan sus funciones el 22 de diciembre. Correcto. Es decir, nosotros vamos a estar apenas un mes antes ahí. Y si nos compramos el tema de la reinstitucionalización, lo primero que tenemos que hacer es que garantizar que los nuevos vocales vienen de un proceso transparente, donde hemos escogido a las personas más idóneas y a las personas más independientes. Yo sé que ustedes tienen una carga de trabajo
propia, pero necesitamos darle institucionalidad al órgano electoral, porque estas elecciones tienen que tener un segundo momento, que son las subnacionales. Y es ahí de lo que espera muchísimo la gente de nosotros. Entonces, concentrémonos, está bien, PIOs, fiscalización, entonces, pero tenemos que concentrarnos en darle a este país un órgano electoral lo más transparente y notable posible para las elecciones subnacionales. Segundo, tenemos que cubrir todos esos cargos que están no solamente en interinato, sino que también están en prórroga. Autoprorrogados. Tenemos 2 meses de terror para podernos de acuerdo en reinstitucionalizar este país. Eso quiere decir que el trabajo va a comenzar ni bien cesen las elecciones. El 8, el 9, bueno, creo que recibimos los credenciales, una palmadita en la espalda, el 10 ya tenemos que estar armando comisiones para ver cómo vamos a preseleccionar y luego seleccionar vocales del órgano electoral, para que los nuevos vocales, cuando entren el 22 de diciembre o el 23 de diciembre, inmediatamente procedan básicamente a tener el financiamiento y la posibilidad de los reglamentos para garantizar la elección subnacional. No, lo que pasa es que ni bien, o sea, de esta mesa tengan por seguro de que alguien va a ser elegido. Tenemos que, como La Paz, hacer también un compromiso ciudadano de que ni bien están los resultados y estemos elegidos, no hace falta todavía para empezar las primeras reuniones previas, empezar a esperar las credenciales en el acto ante en el Banco Central de Bolivia, en el auditorio. No, vamos a tener mesas de trabajo, espero también compartir con ustedes aquí, colegas, donde empecemos a ver esos temas, autoprorrogados, la facultad de interpelación, Tribunal Electoral, Contraloría General del Estado, es decir, tenemos que empezar a ver todo eso y la parte económica, por supuesto, también, es decir, no hace falta esperar hasta que nosotros estemos con el credencial en la mano para recién empezar reuniones, porque al final los que estamos en la mesa y los que no están y otros vamos a ser parte de una misma brigada parlamentaria paceña. Y ahí nosotros tenemos que actuar también en función de la paz y lo más importante, en función de la población y en función país. Bueno, qué importante sería que un diálogo así se pueda generar en la Asamblea. Lastimosamente, la historia nos ha mostrado que una vez que empiezan a ejercer sus cargos, los intereses partidarios empiezan a pesar más, ¿no? Algún día se romperá aquello. Tenemos la garantía y la certeza de que los partidos que nos han invitado tienen el compromiso de que eso no ocurra. Correcto. De que sus intereses no están por encima de la reinstitucionalización, de la reinversión en el país y de la productividad, y obviamente también de la digitalización de la institucionalidad boliviana, por supuesto, claro. Sí. Creo que esa es la primera vez, creo, en mucho tiempo que hay como una especie más o menos de acuerdo previo entre partidos. Miren, hay un preacuerdo entre nosotros, aquí en esta mesa, un día como hoy, donde nos comprometemos, obviamente cada uno en sus campañas, por supuesto, pero nos comprometemos a trabajar por y para la población, por y para la paz, por y para Bolivia. Creo que nadie va a dudar al respecto en esta mesa de lo que estamos hablando. A ver, Williams dijo algo interesante hace ya algunos minutos, de que hay mucha gente en este momento en la Asamblea que no tiene preparación alguna. Yo pregunto, esa gente a la que tú te refieres, ¿habrá siquiera presentado algún anteproyecto de ley? Mire, yo desconozco cómo habrá sido el trabajo de varios de ellos, pero se refleja nomás en el descontento de la gente, ¿no? O sea, no tiene un buen concepto de diputado o senador alguno. Alguno que otro sí se puede rescatar, digamos, a Luciana Campero, a Roca. Mas no, usted tiene un presidente del Senado que ha heredado ese y le han inflado demasiado, como es Andrónico Rodríguez. Usted dígame de Andrónico Rodríguez qué ha hecho en 4 o 5 años de gestión de presidente del Senado, el tercer hombre de este país. ¿Qué es lo que ha indicado? O sea, ¿qué es lo que ha demostrado para ser candidato a la presidencia? Mire, yo por lo menos, Miriam, a futuro es muy difícil que el Parlamento... esperemos que no vaya a repetirse lo que ha visto usted en pantalla, ese ring, ese campo de batalla. Creo que el desafío de quienes estamos acá y de los que hemos entrado por invitación es que es momento de trabajar por las cosas muy serias en este país. Y una de las cosas serias que creo que hay que ver es el tema económico. Por eso yo ponía, en la anterior vez igual le decía a Miriam, una de las cosas que voy a proponer también es modificación del código tributario y el tema arancelario. Estamos ahogando al empresario, al microempresario, al importador, al exportador con cosas que son muy burocráticas y además con porcentajes que no corresponden. Un código nuevo tributario que dé una vacación o por lo menos una suerte de condonación a muchas cosas, vamos a poder sacar adelante. Yo creo que eso en esta mesa todos estamos de acuerdo. Lo que sí creo
y esto hay que tener muy en consideración con los líderes que estamos yendo. En lo personal, yo he aceptado la invitación de Súmate, especialmente del capitán Reyes Manfred Villa, porque tiene un programa bastante interesante y sólido, y tiene una espalda política que a mí, en lo personal, me garantiza hacer batalla. Y eso es una explicación que es necesario, porque imagínate, irme a pelear contra lo que es el movimiento al socialismo, solo como romántico, me van a aplastar. Se necesita un conjunto de estructura territorial, de un liderazgo fuerte como es Manfred Reyes Villa, con militantes y un programa fuerte que no lo atropellan. Estos se han aventurado a meter a un gobernador adentro, con toda la estructura que tenía Camacho, y lo han metido adentro. Por eso es que también, por lo menos en lo personal les digo, yo he decidido ir con el capitán porque él tiene estructura y tiene un interesante proyecto. Ahora, eso espero con Yerko, con Paul, con el compatriota, que si es que realmente la votación nos favorece, hay que ir a dignificar la política en este país. Y dignificar es mostrando estos proyectos de ley. Dignificar, obviamente, el papel de un asambleísta, lo que significa un verdadero asambleísta en el país. A ver, nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales porque en forma simultánea están mostrándonos a través de todas las plataformas en este instante. Veamos algunos comentarios. A ver, vamos, Daniel Alfaro comenta, los legisladores ganan muy bien, pero creo que los que tenemos ahora no justifican su sueldo. Ah, bueno. Lo dice Florencia Riveros dice, nuestros diputados y senadores van a dormir a sus curules, una pena. A ver, tenemos más comentarios. Clarisa Camacho, espero que los nuevos asambleístas sí trabajen. Bueno, por lo menos hay esperanza en la población. Yo agarrándome 2 puntos que decía el colega, decía el señor Andrónico Rodríguez no ha hecho nada. Sí que ha hecho. Primero que ha empeñado todo el patrimonio de los bolivianos, que es el oro. Ha facilitado la aprobación de esa ley. Segundo, ha socapado toda la corrupción que venía atrasando y que se ha incrementado en el gobierno de Luis Arce con sus hijos y un montón de cosas. Pero por sobre todo, parece que el colega, y me alegra mucho que haya leído la propuesta de la Alianza Libertad. La Alianza Libertad tiene una propuesta tributaria clarísima, que tiene un objetivo: atraer inversión extranjera. ¿Vos sabías, Illich, que Bolivia tiene la inversión extranjera neta más baja de toda la región? Absolutamente. Ok. Entonces, sobre el punto, la propuesta clara de Libre es, 1, reducir al 10% el IVA, 2, reducir al 10% el RCIVA, y 3, reducir al 10% el impuesto de las utilidades de las empresas. Bueno, solo para terminar, si no hacemos eso, la inversión se va a seguir yendo a Paraguay, al Perú, y no solamente por un tema de inversión, sino también por un tema de economía naranja. Aparte de la inversión más baja que tenemos neta, también tenemos los ingresos más bajos en turismo. ¿Y por qué? Porque no tenemos esa flexibilización y le damos visa a los judíos, a los israelitas, que son los que vienen a Rurrenabaque. Eso por un tema ideológico. Ya estamos escuchando parte de sus programas de gobierno. Queremos hacer una pausa aquí, un paréntesis. Porque después de la pausa, miren, este recipiente con estos bolillos nos van a ayudar a conocer un poco más de las propuestas. Por ejemplo, en nuestro sector, la lotería legislativa. Ahí están las preguntas. ¿Cuáles serán estas preguntas? Cada uno de ellos va a sacar 3 bolillos, tendrá una temática o varias y tendrá el derecho a devolver una si no quiere responder. Por lo menos 2, sí o sí, estará respondiendo cada invitado. ¿Y habrá tiempo para la respuesta? Por supuesto, un minuto para cada respuesta. Y no sabe qué preguntas tenemos preparadas. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya volvimos y vamos con este sector. Nos estuvieron escribiendo qué va a pasar en este sector, la lotería, en qué consiste. Van a responder todo. Por lo menos 2 de las 3. Tienen derecho a dejar uno de los 3 bolillos que van a sacar. Y comenzamos con Williams. Miren, claro, porque cada bolillo tiene un número y un número tiene una pregunta. Y vamos a conocer las preguntas en pantalla. Es el nerd del grupo, así que... No, 3 bolillos. El 4 va primero, sí. El primero es el 4. El 4, permíteme, perdón. Ahí está. 4. Bolillo 4. A ver, atención. Bolillo 9. Todo tiene que ver con lo que pasa en la Asamblea Legislativa, lo que se debería tratar en la Asamblea Legislativa, por si acaso. Y el bolillo 1. 1, perfecto. Vamos a conocer las preguntas. A ver, bien, vamos a ver las preguntas. 1. Me vengo por acá.
El número 4 le ha tocado. Primero, ha sido el número 4. Liberación del dólar. ¿Quiere responder? Que conozca las 3 preguntas, ¿no? Y él va a escoger cuál no va a responder. El 4, liberación del dólar. Después la 9 sacó en segundo lugar. Nueva ley educativa. Sí. Y la 1, el aborto. Liberación del dólar, nueva ley educativa y aborto. Despenalización del aborto, sí. ¿No? Seamos específicos en eso. La 4, la 9, y la nueva 1. Ley educativa y la 1, despenalización del aborto. ¿Quiere hablar de los 3? O deja uno. Polémico el 1, no. El 1 no, perfecto. Podemos abarcar, bueno ya, no puedo escoger otra, ¿no? Pero esas 2 me quedan. ¿Con cuáles? Con la 4 y la 9. 4 y 9. Sí. Nueva ley educativa y liberación del dólar, ¿verdad? Sí. Ponemos acá los bolillos. Bien, atentos por favor con el cronómetro, 1 minuto por respuesta. Hablemos entonces de la liberación del dólar ahora. Bueno, creo que la liberación del dólar va a ser inevitable tocarlo y es como política de Estado que se tiene que ver. Lo que se ha discutido en Súmate es obviamente ver la posibilidad de que la inflación no se siga disparando y hay medidas que hay que hacerlas. Una de las cosas que el capitán Reyes Manfredilla y además Súmate ha discutido bastante es el tema de que el tema de la subvención, porque una de las condiciones para liberar el tema del dólar es ver la subvención, ¿no es cierto? Y en ese contexto se ha hablado que obviamente la gasolina mínimamente debería estar siendo por lo menos cotizada a 5 bolivianos. Eso es una de las primeras medidas que nos va a dar la posibilidad y la cintura de que más adelante el tema del dólar lo podamos soltar a lo que es necesario y a lo que es obviamente el mercado de la demanda. Mantenerlo como está es obviamente un disparo al pie, va a seguir subiendo la inflación en el tema. Es decir, la inversión que se va a traer, el tema de poder llevar adelante el tema de la... Tiempo, Williams. Tiempo, Williams. Eso fue en relación al dólar. Ahora vamos con una nueva ley educativa, ¿verdad? Sí. Vamos, por favor. Tiempo, por favor. También. Ahora. No, yo creo que esto es lo más importante. En Súmate se ha discutido bastante el tema de la educación y uno de los temas es, en realidad, la calidad de educación que se está dando en el tema inicial y esto va a ir, obviamente, también a las academias. Pero vamos al tema de lo básico, que es el tema del sistema educativo. Hoy en día, la ley Avelino Cignani no ha servido de mucho. En realidad, ha premiado a la gente que no ha hecho mucho esfuerzo. Lo que se ha discutido en Súmate es, en realidad, dar, obviamente, premiación a aquellos buenos estudiantes y esforzar a aquellos que realmente merecen pasar de curso. Hoy en día, con la Avelino Cignani, el que se aplaza, igual sigue pasando de curso. Creo que tenemos que rescatar la esencia de que el esfuerzo es premiado con el siguiente curso. Capacitar a la gente, a nuestros profesores, mejorando sus niveles de capacitación y obviamente el salario. Y segundo, apuntar al tema del nivel de los niños y los jóvenes para que enfrenten al futuro. Tiempo. Gracias. Perfecto. Segundo, en la dinámica. ¿Qué hacemos con las que salieron? Déjalas por un momento afuera. Volvemos a meter porque pueden perfecto. hablar también de eso. Las vamos a mezclar un poco. Ahí está, Paul Coca. Saca los bolillos. Yo creo que Paul también va a ir moviendo mientras va sacando sus bolillos. Ahí está, pues ya no se cae en uno. Bien. Los 3 en 1. De 3 en 1. La 1, la 2 y la 4. La 1, la 2 y la 4. Vamos con el cuadro para recordar cuáles son las preguntas. La 1, despenalización del aborto. La 2 es la otra, ¿verdad? Correcto. La 2, privatización de empresas estatales. Y la 4, liberación del dólar. ¿Quieres hablar de las 3? ¿Las 3? Las 3, por favor. Perfecto. Entonces tenemos 1 minuto para cada respuesta. Tiempo ahora. Despenalización del aborto. Muy bien, empezamos con la número 1, despenalización del aborto. Aquí hay que ser claro, el respeto al derecho a la vida. El respeto al derecho a la vida viene, como lo dice la ley boliviana, desde la concepción. No hay más que decir, nada más que absolutamente hacer. Sin embargo, hay que reconocer lo siguiente, que obviamente cuando se habla del aborto libre y voluntario, no puede ser gratuito. ¿Qué significa gratuito? Que el Estado paga. No, señores, aquí el Estado no va a estar pagando absolutamente por eso. No, eso no puede suceder. Pero sí se tiene que establecer lo siguiente. Referéndum para que se decida en la propia población si se quiere o no esta medida. Pero el Estado no puede estar pagando ni subvencionando nada más porque es mucho gasto el que el Estado incurre. Muy bien. Bien, ahí está. Vamos con el siguiente, por favor. 2. Tiempo. 2.
Vamos con la pregunta 2. ¿Podemos privatización de empresas estatales? Ahí está. Tiempo. Ahora. Aquí hay que establecer lo siguiente, y eso lo hemos hablado bien con Jaime Edun. Hay dos tipos de empresas: las que están en la Constitución Política del Estado, que tienen ese resguardo constitucional, y las otras que han sido creadas por decreto supremo. Aquí el tema es simple y directo. Sobre las empresas públicas, el Estado va a quitar toda subvención a cualquier empresa pública del Estado, deficitaria inclusive, llámese por ejemplo la fábrica Bolivianas de papas fritas. Se le va a quitar y que se administren por los propios trabajadores como si fuese empresa privada y que peleen de manera privada para competir en el mercado, ya no más dinero del Estado para ser votado y dilapidado y regalado. Esa es una premisa de NGP. Muy bien. Perfecto. Vamos con la tercera pregunta, que tiene que ver con la liberación del dólar. No, una nueva ley educativa. La 4. Liberación del dólar, ¿sí? Atentos, tiempo, por favor. Perfecto, aquí liberalización del dólar. No puede seguir existiendo el dólar oficial de 6.96 y el dólar paralelo. Es decir, es una aberración que solamente causa perjuicio a toda la población. En ese sentido, aquí tenemos que ser muy honestos. ¿Liberalización del dólar? Claro que sí. ¿Cuál debería ser el dólar correcto? El de la calle, no el que el Estado diga, por supuesto. Y otro aspecto elemental, Banco Central de Bolivia, el dólar que tiene guardado de los bolivianos, porque sí lo tiene el Banco Central de Bolivia, que lo tiene bajo la figura de encaje legal, será establecido y restablecido a las entidades financieras para circulante. Además del tema de dólar, favorecer la inversión extranjera y el retorno de nuestros compatriotas bolivianos a Bolivia con inversión para que también exista dólares en el país. Perfecto. Ponemos los bolillos, por favor. Los voy a mezclar un poquito para que se los pasamos a Chiqui todas las opciones. A ver, ahora sí. No es apto para manos grandes. Sí. Ahora sí. 3 bolillos. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Veamos las temáticas, por favor. 2, 3 y 10. Bien, la 2 3 y 10. Tiene que ver con privatización de empresas estatales. La 3. La 10. Nueva Constitución. Nueva Constitución. Y la 10. Y la 10, elecciones judiciales. Ok, voy a comenzar con el tema. ¿Va con las 3? Con las 10, sí. Voy con las 10. Atento. Tiempo, por favor. Las elecciones judiciales que fueron establecidas en la Constitución tenía un respaldo de que sea mediante meritocracia, mediante concurso abierto. El problema fue que el MAS tergiversó eso y puso a sus empleados en la comisión, o sea, la Comisión de Constitución se constituyó en un filtro para que todos los juristas meritocráticos del país no entren, y puso a sus propios empleados. Resultado que tenemos, ahí tenemos a los autoprorrogados. En el fondo del asunto, nosotros pensamos que debería haber una reforma corta, ¿no es cierto?, para que permita que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, etcétera, sea a través de meritocracia en el Parlamento. Perfecto, esa es la primera. Vamos con la segunda. La número 2. Recordamos, privatización de empresas estatales. Tiempo, por favor. En el país existen empresas estatales estratégicas, como son las telecomunicaciones y yacimientos, por nombrar algunas. El problema fue que el MAS se encargó de crear empresas para dar pega a su gente, para dar pega a su familia. Entonces, ¿por qué los bolivianos, ustedes, yo, todos los que estamos aquí, vamos a tener que soportar de nuestro bolsillo darle pega a empresas que son todas deficitarias, ¿no es cierto? Entonces, hay que decir las cosas de frente. Seguramente van a haber empresas que los empleados van a poder hacerse cargo, hay otras empresas que van a tener que cerrarse, y las que tengan que recibir capital privado tienen que privatizarse nomás. Perfecto. Y la tercera pregunta es la 10, ¿verdad? La 10, número 10, por favor, las preguntas. La 10, a la 3. A la 3. La 3, nueva Constitución. Bueno, no estamos, por favor. No estamos en un escenario. El problema de hacer una nueva Constitución, el problema es que eso ahuyenta capitales, ¿no es cierto? Ya vivimos un proceso preconstituyente, constituyente y postconstituyente. Eso ahuyenta capitales porque los inversionistas ven que las aguas están turbias todavía. En caso de que haya una nueva Constitución, no va a ser una nueva Constitución total, simplemente van a ser reforma puntual, y va con la anterior pregunta, solamente, exclusivamente para el tema de la reforma judicial, al tema de la elección de los magistrados. Bien, perfecto. Ahí tenía unos segundos de sobra, ha respondido a las 3 preguntas. Y vamos finalmente con Yerko. Vamos a devolver los bolillos. Los vamos a mezclar un poquito, a ver cómo se pueda mezclar. Yo estoy como trampeado. Sí, estoy sacando el bolsillo. Cerrando los ojos. En las reglas debería ser que es el siguiente el que le saca
También, ¿no? ¿No ve? Vamos a tomar en cuenta la sugerencia. Ya acabo de checar dónde están. Ya he visto los números. Ya, sin ver los números. No, saca tú por mí. Saca tú por mí. No, ahí está. ¿Sí? O sea, tratemos de no ver, ahí está. Como un cacho. Como el cacho, lo que se desanota. ¿Y hay 3 ahí afuera? Hay uno 2. Uno más falta. Un hito más. Y ya. ¿Serio? No. Porca. No, nada. Soy pésimo. Ahora Ya está buscando. Perfecto. A ver, vamos a ver. La 7, la 5 y la 10. Ok, Perfecto. 5, 7 y 10. 5, 7 y 10. Antes, ¿no? A ver, la 5. Estado laico se mantiene. La 7, cambio de modelo económico. La 10, elecciones judiciales. ¿Se mantiene? Te tocó a ti la elección. ¿Quieres hablar de las 3? Las 3. Perfecto. Las 3. Ahora, hay que tomar en cuenta, este es un caveat más o menos. ¿Cuál es la primera? Estas son nuestras posiciones. ¿Cuál es la primera? ¿La 5? Primera yo creo que del Estado laico. Muy bien, Estado laico. Tiempo, Perfecto. por favor. Sí, yo soy católico, muy cercano al tema de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Es parte de mi formación como salesiano y amigo también de los jesuitas. Sí creo que el credo y la creencia de las personas, sobre todo de nuestros amigos cristianos, también se debe respetar. Siento yo que no debe haber intervención de nada de los religiosos sobre lo que son políticas públicas o lo que son políticas estatales. Hay que mantener esa separación. No me gustaría que lo que pase en Estados Unidos, en lo que, por ejemplo, los cristianos se convierten en una ola más o menos de gente intolerante y creen que porque tienen una alianza política con el partido de gobierno de ese momento, pueden ser intolerantes con los demás. Ese es el límite, creo yo. Todos los credos perfectos y con nuestros amigos cristianos de lo mejor, pero alianzas estatales para comportarse de manera desproporcionada con otras personas, no. Tiempo, la siguiente, la 7. La número 7, por favor, señor director, recordemos, tiene que ver con cambio de modelo económico. Absolutamente. Tiempo ahora, por favor. Sí. No, yo creo que yo te decía, absolutamente tenemos que cambiar el modelo económico. Primero, tenemos que cerrar de una vez esta suerte de mecanismo de pensar que la estatización centralista, la planificación centralista, el Estado aprisionando, secuestrando la economía, el Estado decidiendo qué es lo que debemos hacer con nuestro dinero y cuánto debe valer nuestro dinero, tiene que terminar. Ese estatismo centralista, negativo, ideológico, tiene que terminar. Creo también, no quiero armar polémica con ninguno de ustedes, pero volver a las lógicas del 90 neoliberales, no. Otro futuro alternativo es posible. Cambio de matriz extractiva, sí. Replantearnos si los minerales son una posibilidad de futuro y cómo, cumpliendo con el medio ambiente, también con el tema de lo que son nuestros recursos naturales, porque si hay algo que tenemos que entenderlo. Recursos naturales es lo que siempre vamos a tener en Bolivia. Muy bien. Perfecto. Siguiente, por favor. La número 10 tiene que ver con elecciones judiciales. ¿Se mantiene? Vamos, tiempo ahora. Hay un desafío que acaba de lanzarnos Chiqui Vilarde y es precisamente con el tema de la Constitución. Todos nosotros sabemos que para modificar el sistema de preselección y selección y luego votación de jueces, tendríamos que hacer una reforma constitucional. Aquí viene el gran desafío. Ninguno de nosotros, nadie en el país está de acuerdo con ese modelo de selección de jueces. Porque, entre otras cosas, no se garantiza idoneidad, no se garantiza independencia, no se respeta la meritocracia. Fíjense, este debería ser el primer gran desafío. Al día siguiente que salen los autoprorrogados, tenemos que empezar una nueva ley de proceso y de reforma, básicamente, de ese mecanismo. Y tenemos que garantizar 2/3, porque ese es el mecanismo de reforma constitucional. Perfecto. Muy Ahí bien, están, perfecto. Todos han respondido esta lotería legislativa y de esta manera vamos terminando esta entrevista. Queremos agradecer a Yerko, a Chiqui, a Williams, a Paul. Estaba invitado también por Unidad Nacional Juan del Granado. Sí. Lastimosamente, sí, se disculpó. En último momento nos dijo que no iba a poder, que tenía un compromiso, pero también se cursó la invitación a ese precandidato. Ellos se atrevieron, han dado a conocer sus posiciones, su postura, lo que piensan, cómo tiene que trabajar un legislador y ellos van a poder demostrarlo si salen electos. Ha sido un diálogo bastante abierto entre ellos, muy interesante, para que la población también los vaya conociendo. Gracias a los 4 por haber estado con nosotros esta noche. Qué gusto ha sido poder conversar con todos ustedes. A ver, para más adelante, ¿qué tenemos? Vamos a ver, porque hay muchas sorpresas. El ajedrez electoral, sí, por ejemplo, es otro de los sectores que se vienen. Vamos a arrancar con ese sector en este momento. Miriam, el ajedrez electoral. Para ver este tema de las
impugnaciones más adelante, pero ¿cómo Sí. nos están viendo fuera del país? Por supuesto. Porque eso también es importante. Todo lo que está pasando en Bolivia sí tiene una repercusión fuera de nuestras fronteras. Con No analistas- solamente en el tema económico. Por supuesto, en general, cómo está siendo vista Bolivia afuera. Analistas internacionales que han estado tomando el pulso de la política en el continente, ¿no? Y ahora se enfocan en nuestro país. Exactamente. A ver, están con nosotros, por favor. Es un boliviano que vive fuera de nuestro país. Es Diego Velázquez. Ya lo estamos viendo. ¿Cómo estás, Diego? Hola. Levántame la mano para saludarme, por favor. Eso, perfecto, muy bien. Y también lo tenemos al maestro Eduardo Gamarra. ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto. Los dos son bolivianos, pero viven fuera de nuestras fronteras. Por supuesto, diferentes visiones, diferentes puntos de vista en torno a lo que está sucediendo con nuestro país cruzando las fronteras. Exactamente. Tenemos también analistas nacionales. Enseguida se los vamos a presentar, pero vamos a revisar los ejes temáticos, por favor, Gerardo. Por favor, vamos. Adelante. Vamos a hablar con ellos de lo siguiente. Bolivia en el tablero geopolítico. Bolivia en el tablero geopolítico, que es un tema muy importante porque evidentemente Bolivia se dice que es un país emergente, se decía que era un país en vías de desarrollo. ¿Cuándo va a arrancar Bolivia? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué tiene Bolivia para ofrecer al mundo también? Es otra de las grandes preguntas. Pero además, la fragmentación de la política. Sí. Y ahora estamos empezando a vivir ya en carne propia lo que significa eso, tomando en cuenta todos los partidos, las agrupaciones que se están presentando, pretenden presentarse oficialmente, Miriam, para las próximas elecciones. En estudio nos acompañan, por favor, enseguida los vamos a tener a todos ellos, porque estamos con nuestros analistas para poder conversar con ellos. Está el abogado, además constitucionalista, Franklin Gutiérrez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El vocal Tawichi y nuestro compañero Manuel Mercado, que es también analista político. Qué gusto tenerlos acá para poder hablar con ustedes, pero también saben que intercalar en este diálogo con nuestros invitados que están fuera de nuestras fronteras, que también son bolivianos, como Diego Velázquez y Eduardo Gamarra. Exactamente. ¿No? Y estar ahí. A ver, listos. Comencemos con ellos, ¿sí? Sí, adelante. Perfecto. Maestro Gamarra, ¿cómo está viéndonos usted fuera de nuestras fronteras allá y cómo nos ven en realidad quienes pueden hablar con usted? Bueno, mire, obviamente uno desearía como boliviano que le prestaran más atención al país, pero la verdad es que Bolivia no ocupa un sitio prominente en la discusión política y en gran medida eso tiene que ver con el aceleramiento de la política norteamericana. Yo vivo en Estados Unidos y por supuesto acá tenemos un embate diario, cotidiano, de lo que sucede por las acciones, las actividades, los dichos, los desdichos del presidente Trump. Ahora, en cuanto a cómo se ve América Latina, pues ahí tenemos una administración que quizás le está parando más atención a la región, pero no necesariamente a Bolivia. Y se está viendo América Latina quizás desde una óptica más geopolítica. La estrategia de esta administración en particular parte de lo que ellos denominan una negación estratégica, particularmente de la China, de Irán y de Rusia, más el enfoque sobre China. Entonces, cuando se habla de Bolivia en particular, no es que hay un enfoque específico sobre las elecciones, sino la gran preocupación es más el tema de los minerales, el tema particularmente del litio y, por supuesto, la gran presencia china en esa industria y también la presencia rusa en esa industria. También existe preocupación por los acuerdos, particularmente con un tinte militar que existe entre Irán y el gobierno del presidente Arce. Muy bien. Saludamos también, y ahora sí le cedemos la palabra a Diego Velázquez, analista de política internacional. Una visión joven también de lo que está pasando en nuestro país. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Desde qué lugar nos estás hablando? Comencemos por ahí y después, por favor, tu opinión. ¿Y cómo estás viendo lo que sucede políticamente hablando en Bolivia? ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Bolivia Decide. Les agradezco un montón la invitación. Coincido en el análisis de la posición geopolítica que ocupa Bolivia en este momento.
Yo ahorita estoy viviendo en París, con la gente con la que he podido hablar, y nos hemos enfocado en conversar sobre lo que está sucediendo en Bolivia, y nos hemos enfocado en hablar específicamente sobre Bolivia. La situación económica destaca, evidentemente, no es una novedad que estamos atravesando una crisis económica. La situación política, en el aspecto político, creo que lo más preocupante es la preponderancia que tiene un actor que no es tan novedoso, pero que no debería estar con tanto protagonismo en estas elecciones, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que está interrumpiendo en la arena electoral y que está causando, además de la incertidumbre económica, una incertidumbre política. Creo que ese es el balance general que se tiene en Bolivia en este momento, y que de alguna manera también muestra que estamos estancados desde ya más o menos del 2019 en los mismos problemas, ¿no? De si es que se habilitan determinadas candidaturas, de si es que vamos a poder llegar a las elecciones. Entonces, la gente que va viendo a Bolivia desde ya hace mucho tiempo, en particular en este momento, dice, bueno, no hay mucha novedad sobre lo que está sucediendo en Bolivia, salvo la crisis económica. Y la preponderancia explícita que tiene el Tribunal Constitucional, en el juego político. Claro, quienes están fuera del país quizás vean esta situación de los dólares, ¿no es cierto? Estamos con el analista Franklin Pareja, también igual que Manuel Mercado. Franklin, ¿qué opinas de la visión que se tiene fuera de nuestro país? Bueno, no sé si Bolivia realmente está en el radar importante en términos geopolíticos, pero a pesar de la debilidad estructural de nuestro país, hay un juego importante a nivel regional por el hecho de que hay una corporación política transnacional de estos frentes o agrupaciones de izquierda, y con la derrota en el Ecuador hace un año en la Argentina, hay como una reconfiguración de poder que ciertamente va a influir, y ahí Bolivia indudablemente juega un papel muy importante. Claro que se entiende que una situación de un país que reportaba récords de crecimiento económico, la inflación más baja en algunos casos de la región, hoy es exactamente todo lo contrario. Y eso pareciera ser inexplicable cuando se ve que hace 2 o 3 años Bolivia reportaba datos macroeconómicos impresionantes y ahora está prácticamente en una crisis insostenible. Visto desde afuera, debe llamar la atención, y son temas que seguramente pues tienen muchas incógnitas. Manuel Mercado, analista político, también nos acompaña. Manuel, bienvenido. Bolivia en el tablero geopolítico, ¿cómo estamos siendo vistos desde afuera? Un saludo a todos los que siguen este programa. Creo que la visión que existe sobre Bolivia en este momento está obviamente vinculada con lo que señalaban ya los colegas que previamente han participado. Tenemos una presencia muy débil de Bolivia en la economía global. Está muy vinculada en este momento al nuevo rol que se espera que juega con el litio, y un poco Bolivia como parte de esta segunda marea rosada de la que se habló en su momento, que tiene un rol de referencia en términos políticos e ideológicos. Entonces, tenemos que entender que Bolivia en este momento está atravesando por un momento de transición política muy importante, lo cual puede generar algunas líneas que permitan que Bolivia se mantenga dentro del arco de los gobiernos progresistas, o que en este caso salga y se una más bien a los gobiernos de tipo de corte más conservador. Entonces, sí es una elección que tiene algunos componentes que son de interés internacional, aunque evidentemente en ambos casos, tanto en la dimensión política regional como en el tablero geopolítico, geoeconómico que está jugando en este momento ese enfrentamiento de Estados Unidos con China, resulta bastante interesante. A ver, a propósito de ese enfrentamiento de Estados Unidos con China, ayer escuchaba unos datos que realmente me han llamado mucho la atención, y se los voy a plantear a los cuatro, porque ¿cuánto exportamos nosotros a China? Les voy a poner solamente China como ejemplo. ¿Qué exportamos? No importa, porque nuestros recursos naturales sí son muy bien
requeridos, pero tan requeridos que finalmente no los movemos, ¿no es cierto? No producimos nada, no producimos en ese sentido. Pero a ver, Perú exporta anualmente a China 40 billones de dólares. Brasil exporta a China anualmente 130 billones de dólares. Nosotros, evidentemente, no podemos ni siquiera imaginarnos de llegar a esos 40 billones de dólares. Don Eduardo Gamarra, por favor, me gustaría conocer su opinión. ¿Qué hacemos? ¿Nos falta exportar? ¿Qué exportamos? ¿Cómo exportamos? Mire, yo creo que la pregunta suya es extraordinariamente importante, porque Bolivia es, pues obviamente, un país que durante toda su historia ha dependido de exportaciones primarias. Y si bien hoy en día ha cambiado la estructura de la economía, ¿no? En gran medida Bolivia en los últimos 20 años era una economía totalmente dependiente de la exportación, sobre todo de gas natural. No se olviden que hace 20 años Bolivia era vista como una de las economías con mayor potencial en términos de reservas de gas natural. Hoy Bolivia no tiene gas. Los motivos los podrán explicar ustedes. Pero ese tipo de decisiones, ¿no? que se han demorado tanto en tomar, la decisión, por ejemplo, de mayor exploración, la decisión de acelerar la producción de litio, de cerrar contratos transparentes, sobre todo con China y con Rusia. La producción de litio, ¿no? Que es la gran promesa que tiene Bolivia, y al menos eso es lo que el gobierno del presidente Arce y todos los de la oposición piensan, que el litio es la gran promesa de futuro. Eso no va a suceder en los próximos 3 meses, no va a suceder en el próximo año. Esta es una promesa de por lo menos una década, que tiene que ver obviamente con el desarrollo de la industria y la explotación del litio y pues la consecución de mercados de venta. Entonces, es una promesa que yo creo, primero en este contexto, depende de una gran inversión china y rusa, que es a la par, pues mal vista por lo menos, ¿no? Gran parte de lo que propone el gobierno de los Estados Unidos. Y esa inversión, que pienso que es la única que existe en Bolivia en este momento, no es suficiente para desarrollar esa industria en un proceso acelerado. A propósito, Bolivia no es el único país con litio, si bien tenemos reservas muy importantes. El triángulo del litio entre Chile, Argentina y Bolivia, la industria del litio en la Argentina está muy desarrollada, también con inversión china. La industria del litio en Chile también está muy desarrollada. Y hay otros lugares, incluyendo Estados Unidos, donde se ha descubierto litio. De manera que tampoco pensemos que vamos a ser el único país en el mundo con una gran cantidad de litio y que vamos a ser, por lo tanto, los beneficiarios de ese nuevo mercado. Y ese es el tipo de decisión estratégica que debe tomar el que llegue a la presidencia el mes de agosto, con China, sin China, pero definitivamente hay que tener una visión estratégica que de alguna manera saque a Bolivia del circuito de la dependencia solo en un producto. Esta idea de que vamos a continuar desarrollándonos simplemente exportando un producto y cuando se acabe ese producto tenemos que buscar otro, por no desarrollar, no diversificar nuestras exportaciones y nuestra economía, creo que ha sido una estrategia extraordinariamente errada. Bien, y en base a lo que dice el profesor Gamarra y lo que manifestabas de las exportaciones, sí. Miriam, por ejemplo, hay países que tienen muchos recursos naturales, exportan mucho, pero hay países pequeños que no tienen recursos naturales, pero que también son potencias. ¿Por qué? Porque generan y exportan conocimiento y crean tecnologías. Diego, ¿tú crees que estamos lejos de exportar conocimiento y crear tecnologías en el país? Bueno, es un debate que se está planteando ahora mismo en todo el mundo, ¿no? Con el desarrollo de la inteligencia artificial, Europa ha lanzado un programa intenso de atracción de científicos, Estados Unidos lo mismo, China está acelerando un montón, igual inversión en educación, en ciencia, en tecnología. El otro día yo me ponía a revisar datos de las universidades públicas, cuáles eran las matrículas, las áreas de conocimiento en las que se habían matriculado más personas en estos últimos años. Y es evidente que hay un incremento de estudiantes, de jóvenes que van a la universidad pública, lo que es muy positivo. Sin embargo, la diversificación de conocimiento en ciencia, tecnología, ciencias puras,
sigue siendo bastante marginal, ¿no? Nos gusta ir a estudiar carreras de ciencias sociales, discutir sobre si Bolivia es esto, si Bolivia es el otro, y creo que ahí podemos encontrar una pista de por dónde comenzar a potenciar básicamente el conocimiento que tenemos, ¿no? Hay jóvenes que quieren estudiar, hay jóvenes que se están matriculando, pero creo que falta una dirección, precisamente enfocar programas de ciencia y tecnología, apoyar a que los jóvenes vayan a estudiar al exterior, que vuelvan, que puedan implementar este conocimiento. En ese sentido, yo creo que no es solamente un problema que está atravesando Bolivia, es un debate que se está planteando a lo largo y ancho del mundo, y que evidentemente Bolivia hoy en día se encuentra en una posición de desventaja de conocimiento, porque es evidente que tampoco hay condiciones. Es decir, si las carreras de especialización de ciencias y tecnologías no han incrementado, es porque tampoco hay destino profesional a donde vayan los jóvenes, y que básicamente el destino natural de quienes estudian estos es en el exterior. Bien. A ver, se le dice hay muchos políticos que dicen que Bolivia es un país tranca, pero no solamente en este tema, en el tema económico, en el tema político. ¿Qué pasa con esta fragmentación, este golondrineo de políticos de un partido a otro partido? ¿Cuánto daño o beneficio le causa al país, Manuel? Bueno, yo creo que le causa un gran daño, porque es un elemento muy importante dentro del debilitamiento de todo el sistema, no solamente político, sino de toda la institucionalidad estatal. Hace unos minutos ustedes mostraban un show de momentos, lo del Parlamento. Exactamente, de la Asamblea Legislativa. Es una barbaridad, ¿no? ¿Y eso qué muestra? Muestra que la Asamblea no se ha tomado en serio su rol institucional los pasados 4 años. Y obviamente a eso le sumamos que ha entrado en un choque frontal, no solamente contra el Ejecutivo, sino también contra el órgano judicial. Y el órgano judicial también chocando con el órgano electoral, es decir, es parte de todo ese debilitamiento institucional que tenemos de todo el sistema, de todo el aparato estatal. Obviamente influye de manera determinante el hecho de que tengamos políticos que puedan pasar de un partido a otro, de una posición a otra, pero eso ya pasa a ser simplemente un elemento operativo, táctico, si se quiere, dentro de un desmoronamiento que cada vez se está volviendo más peligroso para el funcionamiento del país. Ahora, Franklin, hablamos de multiplicación de candidaturas, fraccionamiento político en el país, decadencia, polarización, sí, y se lo ve como un aspecto negativo, pero esa polarización, esa fragmentación también es parte de la democracia. Y hay países en los que quizás funcione ese tipo de modelos. ¿Por qué en Bolivia no puede arrancar? ¿Por qué no puede avanzar como se espera, por lo menos, esa fragmentación o esa gran cantidad de opciones que tendríamos al momento de elegir a los candidatos? Mira, la confrontación política es natural, forma parte de la dialéctica del poder. En todos los países, quienes ostentan el poder quieren preservarlo y quienes no quieren arrebatarlo. Pero para eso en un campo de reglas. Y esa regla se llama institucionalidad constitucional, no democrática, como dice, ¿no? Porque la institucionalidad democrática forma parte de la institucionalidad constitucional. Entonces, un país que brinda certeza en su accionar es un país que tiene todos los mecanismos formalmente instituidos para funcionar, de manera que se puede canalizar protesta, demanda e iniciativas. Pero si tú pulverizas tu institucionalidad constitucional, no tienes canales formalmente instituidos que funcionen. No funciona la protesta, no funciona la demanda, no funciona la iniciativa. Todas las instituciones se anulan. Entonces, ¿dónde se traslada esta lucha de poder que debería ser democrática? A la calle. ¿Y quién hace prevalecer su fuerza? Los grupos corporativos.
se va difuminando la confrontación ideológica, dialéctica, la lucha de ideas. Anulas el espacio institucional por naturaleza y por antonomasia, que es la caja de resonancia de la política, que es la Asamblea Legislativa, y entonces no tienes absolutamente ninguna forma de hacer fluir tu institucionalidad como país. Entonces, Bolivia es un país que ha pulverizado su institucionalidad constitucional. Por eso es un país donde nada funciona, donde aquí el más fuerte, el grupo más corporativo, más cohesionado, más violento y más mafioso, se impone por encima de los deseos de la ciudadanía. Ahí es donde radica una total destrucción de la institucionalidad, que no solamente es democrática, primeramente es constitucional, porque en Bolivia es a la inversa. Es la sociedad civil la que le pide a la sociedad política que cumpla la ley, que respete la Constitución, cuando debería ser todo lo contrario. Como ves, es un país desordenado porque no hay institucionalidad. Ahora, pero permíteme, Miriam, esto parte también, y lo hemos visto en los últimos años, de las interpretaciones que hacen a la propia Constitución, a las propias normas. Oh, sí. Y son sí, interpretaciones ese es un polarizadas. Grande. ¿Qué significa eso? ¿Tan mal redactada está nuestra Constitución? Mira, ¿O qué pasa? En Bolivia deberíamos ponerle un artículo más a la Constitución, el artículo 412, que diga, interprete la Constitución como le dé la gana. Es que eso está pasando. Porque si el Tribunal Constitucional lo único que ha hecho es no respetar y no defender la Constitución, todo el desbarajuste se ha producido por eso. Claro. Ese es el origen del desastre y del descalabro boliviano. El haber pulverizado la institucionalidad constitucional y en tener sicarios que matan nuestra Constitución antes que defenderla y preservarla. No puede haber democracia si no hay institucionalidad constitucional. ¿Qué opinas, Diego, tú que nos estás escuchando allí en París, Francia? Coincido con el análisis y con que el Tribunal Constitucional se ha vuelto un actor protagonista no deseado en este tiempo, desde el 2018, desde las elecciones judiciales hasta la planificación de las elecciones nacionales en este contexto. Yo no sería tan tajante, es decir, en el sentido de que no le atribuyo toda la responsabilidad a la desinstitucionalización, porque al final la desinstitucionalización es bastante abstracto, ¿no? Parte desde el diseño básicamente de la Constitución, en el que se atribuye cuando se hizo la Asamblea Constituyente y se le dio toda la potestad al Tribunal Constitucional para poder ser el último intérprete de la Constitución. Ahí ya había, digamos, visos de qué podía ser y quién podía ser el suprapoder, por así decirlo, entre los otros poderes. Es decir, el último que tiene la interpretación de la Constitución está por encima, evidentemente, del Parlamento, del Tribunal Supremo Electoral, lo que es muy peligroso, ¿no? En ese sentido, entonces, parte desde un diseño y también de las prácticas que hemos tenido en este último tiempo como en la vida política. Si de alguna manera hoy en día nos asusta tanto la fragmentación política, la llamada fragmentación política, es porque los últimos 20 años hemos estado acostumbrados a tener una fuerza mayoritaria que apruebe por 2/3 leyes en el Parlamento. Sin embargo, no es tan negativa el hecho de hacer pactos, de establecer alianzas en el Parlamento. Entonces creo que son prácticas que se tienen que ir dando, porque tampoco tenemos que olvidar el contexto del que venimos, ¿no? Es decir, nos acordamos de estos últimos 20 años y podemos catalogarlos como queramos, pero hay que entrar también en traer al análisis el contexto que vivíamos, de cómo llegó el movimiento al socialismo, cómo estaba el país antes del movimiento al socialismo, y por qué se ha decidido por determinados diseños institucionales o no. Y creo que eso, digamos, nos puede dar una respuesta de cómo encaminar el debate hacia futuro, ¿no? Que evidentemente va a ser un escenario de fragmentación, de pactos, de alianzas en el Parlamento, y no es para nada negativo. Lo que sí hay que poner freno, y coincido, es precisamente al rol que tiene hoy en día el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es un suprapoder de facto
y está haciendo lo que le da la gana. Muy bien. Profesor Gamarra, ¿qué podemos hacer para evitar esta confusión que se genera en la población con estas interpretaciones incluso antagónicas de una misma norma, de un mismo artículo, por ejemplo, en la Constitución política? Mire, creo que el señor Gutiérrez ha dicho cosas extraordinariamente importantes. Primero, este quiebre institucional, Diego, no es abstracto. El quiebre institucional en Bolivia es algo completamente empírico, la gente lo vive todos los días. Es decir, el colapso institucional que tiene Bolivia, particularmente en los últimos 6 años, es extraordinariamente profundo. Y es una institucionalidad que se refleja en el hecho de que no hay actor político que respeta cómo se hace, cómo se llevan adelante las leyes que están enmarcadas en la Constitución, ¿no? Cada quien interpreta la Constitución a su manera, que es el artículo que propone el señor Gutiérrez, ¿no? Esa es una realidad. Franklin Pareja, por si acaso. Perdón, el señor Pareja, por la distancia no vi bien el nombre, pero perdóneme, Franklin. Entonces, el otro problema es que durante los últimos 20 años, Bolivia intentó construir un régimen no democrático, un régimen autoritario con un partido y un caudillo. Yo creo que gran parte de lo que sucede, el error en el análisis, es tratar de juzgar a Bolivia como si fuese una democracia liberal y representativa. No lo ha sido, dejó de serlo hace mucho tiempo. Por eso es que esta lucha hoy tiene que ver más con también lo que dijo el señor Pareja, que es que hoy en día está en juego este modelo que está en crisis y no hay forma de rescatar el modelo más que violando las propias reglas que ellos han construido en los últimos 20 años. Y por eso creo que está, y lo leo en la prensa, lo escucho en la radio boliviana, la gran preocupación de que Bolivia puede no llegar a elecciones el 17 de agosto. Y esa es una situación verdaderamente, en mi opinión, catastrófica para el país. No solo porque lo que implica, por ejemplo, la gran movilización que viene de lo que hoy es una republiqueta en el centro de Bolivia, gobernada por el expresidente, ¿no? Y un quiebre en el partido de gobierno, que hoy son varios partidos, ¿no? Y por supuesto una oposición que no es capaz de articular alternativas, no solo en términos de modelo económico, sino también en términos de modelo político. Entonces, es una situación muy preocupante que ahí sí, en términos de la importancia de Bolivia en el centro de América Latina, no nos olvidemos que Bolivia cobra importancia internacional, lamentablemente, no cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal. Esa es una tristeza realmente. Vamos a pedirles por favor ya su última intervención, lo más claro posible y contundente para ir ya cerrando este bloque. Frank, comienza tú por favor. Bueno, primero, no saludé al principio, así que me excuso y les mando un abrazo a los 3 colegas y a ustedes también. Yo creo que el país está en peligro porque nada está garantizado a partir de un momento en que existen apócrifos, espurios, piratas administrando el Tribunal Constitucional, siendo que hay 4 magistrados legales electos que están imbuidos de legitimidad y de constitucionalidad. Ese es el primer punto. Segundo, si esta elección se pone en riesgo y si no se realiza, va a arder Troya, porque la población boliviana le está poniendo mucha esperanza a la elección como el punto de partida para la resolución de problemas estructurales. Y si se roban la elección, va a arder Troya doblemente. Entonces, juguemos las reglas por una vez en 20 años bien, legalmente, que gane el que tenga que ganar, pero no metan sus tentáculos, no traten de robarse esta elección, porque el país ya no está para más bromas. Manuel. Bueno, siguiendo en esa línea, creo que hay una ruta crítica que tenemos que seguir como país. Lo primero es cerrar filas alrededor del Tribunal Supremo Electoral para poder brindarle todas las garantías necesarias para que se realicen las elecciones. Coincido plenamente con la lectura de todos los que me han precedido.
si no se realizan las elecciones o se ponen en riesgo, elecciones transparentes, participativas y adecuadamente ejecutadas en lo operativo, corremos un riesgo muy grande. Porque no basta con que se realicen, tienen que realizarse bien, ¿sí? Porque ya hemos tenido algunos casos en los cuales la elección ha sido observada después y las cosas no han funcionado para la democracia y para la institucionalidad boliviana. Entonces es necesario cerrar filas en ese sentido. Segundo, el sistema político tiene que ponerse a disposición de todo lo que se está tratando de ordenar para las elecciones. Todavía hay temas que tienen que resolverse en la Asamblea Legislativa, tiene que dejarse de manosear el órgano judicial para tratar de torcer las cosas. Creo que eso es sumamente importante y tenemos que estar conscientes del otro componente que es fundamental, que es la crisis económica. La crisis económica es la que está asusando a la población para, en caso extremo, tomar medidas de hecho, salir a las calles, porque encuentra solamente en las elecciones una vía de salida adecuada, razonable, participativa, donde se oiga su voz para poder resolver ese problema estructural. Entonces creo que es fundamental garantizar desde el sistema político y desde otros actores sociales y bueno, en este caso también partidarios, si vale el término, para que estas elecciones puedan llevarse adelante de la mejor manera posible. Bien, perfecto. Vamos con nuestros analistas internacionales de manera puntual, precisa y a manera de despedida. Diego, comenzamos contigo. Tu análisis final, por favor. Coincido con los panelistas que me han antecedido. Creo que hay que garantizar las elecciones, hay que blindar al Tribunal Supremo Electoral y hacer todo lo posible por no poner en duda la legitimidad que tiene, porque poner en legitimidad hoy en día el Tribunal Supremo Electoral implica poner en duda la legitimidad de las elecciones, lo que va a ser muy peligroso. Y una vez garantizado esto, ponernos a debatir seriamente qué es lo que se va a hacer con la situación económica del país. Creo que es algo muy positivo que hoy en día el debate nacional se ocupe en la situación económica y ya no si es que el MAS, en críticas morales al gobierno del MAS, sino en qué se va a hacer con el país, con el modelo del país, pero tratar con seriedad las cuestiones económicas. Creo que eso es fundamental para el futuro y para que Bolivia salga de la crisis económica en la que está. Perfecto, gracias Diego. Profesor Gamarra, por favor. Sí, pues no me queda más que coincidir con mis cotertulios, ¿no? Yo pienso que en los próximos, esta semana en particular, van a haber momentos extraordinariamente importantes y decisivos en el contexto de esta contienda electoral. Mi esperanza es que lo que planteó un poco Diego, ¿no? que de alguna manera el tribunal obre como le corresponde obrar, que los políticos respeten las reglas que están escritas y que de alguna manera en los próximos meses haya un proceso electoral que tenga pues opciones reales al poder y que aquellos que nos van a gobernar tengan planes reales para poder enfrentar la crisis profunda política que tenemos, esa crisis de institucionalidad. Y por otra parte, el desarrollo de un modelo económico real, considerando no lo que éramos hace 20 años, sino lo que podemos ser en lo que resta de este siglo, con un nuevo modelo económico que tiene que ser absolutamente diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Y en ese sentido creo que hay este nuevo mundo de la tecnología, este nuevo mundo de la economía, del conocimiento. Es hora de que eso llegue a Bolivia y es hora de que el candidato que sea sepa cómo integrar a Bolivia en esos circuitos internacionales, porque es por ahí donde va el país. Yo les digo que acabo de hacer una gira por Centroamérica, por ejemplo, y veo con muchísima preocupación, por ejemplo, que hay países que estuvieron sumamente bien, ¿no? Y que todos considerábamos como referente, como es el caso de Costa Rica, que hoy pasa por una crisis absolutamente brutal de inseguridad,
de bajo crecimiento económico, etc. O sea, a lo que voy es que no nos confiemos, ¿no?, de esta idea de que hay países que son permanentemente buenos y positivos y que tienen tendencias positivas, porque hasta los mejores países hoy en la región, por las tendencias que hemos visto, han revertido sus procesos de desarrollo y sus democracias están en peligro. Y creo que en ese sentido lo que Bolivia tiene ahora, si es que los políticos juegan sus cartas bien, una opción real de cambiar de modelo, de gobernar Bolivia, de construir una institucionalidad democrática. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Lo mismo a ti, Franklin, por haber venido. Profesor Gamarra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Diego, qué gusto conocerte. Los estaremos convocando en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Cerramos aquí esta temática que ha sido realmente importante para que veamos esa visión que se tiene de Bolivia fuera de nuestros países, Y después del corte, Miriam, sí, después del corte vamos a volver a adentrarnos en lo que está pasando rumbo a las elecciones en nuestro país con una mirada interna. ¿Elecciones en riesgo? ¿Será? Es que hay impugnaciones. ¿Qué va a pasar con las impugnaciones? Vamos a ver también, vamos a dar una mirada a lo que dice la Constitución. ¿Quiénes están realmente en lo cierto o quiénes están equivocando? Con todas estas impugnaciones que sí, son de activistas, son de ciudadanos que evidentemente al parecer le quieren poner una traba, una tranca a las elecciones. Veremos qué dicen, estaremos en instantes con un abogado constitucionalista y un vocal del Tribunal Supremo Electoral. Ya volvemos. Han llegado una serie de impugnaciones al Tribunal Supremo Electoral y ustedes lo saben. Prácticamente, creo que uno o dos partidos se libran, digamos, de estas impugnaciones. Exacto. Por el momento. Y lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo. Es lo que se veía venir después de las elecciones judiciales. Se hizo un compromiso nacional para blindar las elecciones, para evitar precisamente este tipo de acciones judiciales. Pero sin embargo hablamos de activistas y de ciudadanos que sí están queriendo ponerle un freno con diversos motivos y que hoy vamos a analizar en esta mesa porque nos acompaña el vocal Tawichi Tawichi. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Y también está, gracias por estar acá, el doctor Franklin Gutiérrez, que es abogado constitucionalista. Gracias por estar, porque va a ser importante que usted nos apoye dando su conocimiento con relación a estas impugnaciones. ¿Pero qué te parece, Miriam? Si vamos con los ejes temáticos de este sector. Adelante, por favor. Lluvia de impugnaciones es lo que hemos estado viviendo con estas acciones judiciales principalmente que ponen en vilo la realización o por lo menos respetar el calendario y las fechas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral. Y otro de nuestros ejes, laberinto constitucional, al parecer sí. Veremos qué dicen nuestros invitados. Exactamente. A ver, voy a preguntarle al vocal, ¿cómo estamos con esto de las impugnaciones? Sí, a ver, antes, muy buena noche, estimada Miriam, Gerardo, Franklin, abogado hermano, de verdad agradecido. Estamos viviendo un momento, yo diría, de acoso judicial. Se está pretendiendo judicializar las elecciones, unos contra otros, tal vez unos más contra otros. De hecho, la última audiencia más bien se zanjó. Había un ciudadano que pretendía anular de un plumazo a 8 organizaciones políticas, incluida Morena. Esa audiencia el juez desestimó, pero estaremos atentos. Mañana tenemos una audiencia mañana en la Sala Constitucional del Beni, ¿sí? A la mediodía, 12. Tenemos al día siguiente, tenemos otra audiencia acá en la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, referida igual a elecciones, MTS, ¿no? Referida a un desencuentro que existe al interior de su militancia. Estamos viviendo momentos muy tensos, ¿sí? Que pretenden judicializar nuestras elecciones, cuando no debería ser así, estimada Miriam. Uno tiene que entrar a cancha y
ganar en cancha, no pretender ganar en mesa. ¿Hay riesgo para las elecciones? Sí, hay riesgos, eso es latente, sí. Pero que quede muy claro, tenemos la firme convicción de que este domingo 17 de agosto habrá elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque tenemos un mandato constitucional de que el próximo sábado 8 de noviembre se tiene que producir esa transición, ese cambio de gobierno con el futuro presidente o presidenta y futuros senadores y diputados. Abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez también está con nosotros. Y la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos revertir esta situación que no se ha visto en elecciones pasadas, por lo menos con tanta fuerza como ahora? Bienvenido. Buenas noches a todos y a los televidentes. Bueno, hace poco hemos tenido la misma experiencia. Ahora es con más fuerza porque se trata de un cargo de mayor jerarquía como es la presidencia, la organización del legislativo, la vicepresidencia. En las judiciales se apuntaba a atacar a la comisión de preselección del legislativo y se atacaba a la comisión porque para muchos hacían mal su trabajo y lógicamente había defectos en el trabajo de la comisión. Hoy se ataca a los partidos políticos. Cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos políticos no supieron hacer bien sus estatutos, sus reglamentos. Es alguien que tiene interés en tal vez tumbar a algún candidato a la vicepresidencia o al presidente, empieza a ver vacíos jurídicos o defectos o algo que va contra la Constitución, o ve un procedimiento mal hecho al interior de un partido y lógicamente va a acudir a las acciones de defensa constitucional. Entonces vean ustedes, ¿quién es el foco de atención en los ataques? Los partidos políticos y las agrupaciones. Entonces no es lo mismo, ¿ve? Entonces nosotros decimos queremos blindar al Tribunal Electoral. Sí. Hace rato escuché aquello. ¿Pero acaso está en problema el Tribunal Electoral? Yo no comparto esa idea. ¿No está en problema el Tribunal? No. Pueden tener disidencias, pero ellos tienen pues una ley electoral que tienen que hacerlas respetar. Perfecto. Ellos han pedido en febrero, en la cumbre, esta ley de... Preclusión. Exactamente. Claro. ¿La necesitan? No, porque la preclusión viene como un principio constitucional. Y qué bien que está el vocal Tawichi. Yo le voy a dar una experiencia, por ejemplo, en las audiencias de acciones de amparo. ¿Qué es lo que sucede? Se ataca la falta de acción, se ataca tal vez la preclusión, no se ha visto en esta experiencia, pero se puede atacar con un incidente previo a entrar al fondo de la acción de amparo. Es mucho hace la habilidad de la defensa o de los terceros interesados, porque el órgano electoral siempre va como tercero interesado a las acciones de defensa y pueden plantear una preclusión, pueden plantear una falta de acción o cualquier incidente que se vea en ese momento, y la sala constitucional que está viendo el caso puede decir no vamos a ingresar al fondo y declaramos fundada ese incidente de preclusión. Lo tendrían que hacer, lo tienen que hacer. ¿Dónde están prohibidos de no hacerlo? ¿En qué parte del Código Procesal Constitucional les prohíbe? Porque exigir una ley a estas alturas para mí es inviable, pero para eso han hecho un pacto, ¿no? Y yo creo que ese pacto hay que honrarlo en base a correctas interpretaciones, pero desde el punto de vista de quienes plantean una acción de amparo, pero y más que todo de los de la parte activada y del tercero interesado, ¿no? Entonces mucho hace el tecnicismo con lo que se vaya a tratar en las diferentes audiencias. ¿Vocal? ¿Qué opina al respecto? A ver, vayamos por partes. A ver. Sí, es muy bonito. Tenemos algo lírico en la ley electoral, que está vigente por si acaso, está en el artículo 2 de la ley 026 de la ley electoral, el principio de preclusión. Dice que ninguna actividad de un proceso electoral puede ser repetido ni revisado. Está en la ley, ¿sí? Pero resulta que en nuestro caso concreto, en la elección judicial, en aquella sentencia constitucional del 4 de noviembre del año pasado, 2024, se pasa por el forro de la ley. ¿Qué dice en su página 69 de esta sentencia constitucional? Dice que la preclusión es una excepción. Por tal efecto, la sentencia constitucional de la gestión pasada, desde el 4 de noviembre, nefasto, por cierto, ha dicho
que se declara desierta la convocatoria para 5 departamentos: Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija. 5 departamentos. Nos ha dejado a todos, de verdad, con el Jesús en la boca, ¿no? Después, entonces, eso o sea, es un antecedente nefasto, ¿sí? Entonces, y por eso el año pasado hemos convocado, este año lo convocamos también, una cumbre nacional para pedirle a la Asamblea Legislativa que pueda blindar este proceso electoral presidencial, y los venideros, porque lo inmediato viene inclusive la subnacional. 2 proyectos. ¿Y cómo se brinda? La primera ley es, le hemos pedido un parrafito de preclusión, la ley de preclusión a la Asamblea. Este proyecto de preclusión es un parrafito. ¿Qué dice este proyecto de preclusión? Dice que ninguna autoridad jurisdiccional o constitucional, pensando en el TCP, pueda anular, postergar, parcelar, mutilar, anular un proceso electoral, ¿no? Si eso ocurriera, dice este proyecto de ley, serían nulos de pleno derecho. Como se verá, el espíritu blinda. Miriam, lo voy a decir ahora. He estado revisando la última modificación que le han hecho a su proyecto. Lo voy a denunciar. Pueblo de Bolivia que sepa. Le han modificado su proyecto de ley a este proyecto de preclusión. ¿Sabe qué le han puesto? Excepto, dice, a todas aquellas competencias del Tribunal Constitucional Plurinacional. Es decir, nos vuelven a hacer arrodillar. Es como si la Asamblea no confiara en la labor del órgano electoral. Primera denuncia. Este blindaje se está yendo al tacho, que juzgue la población. Y el segundo blindaje, importantísimo, y no sé por qué no quieren, se resisten, que nos incorporen a la ley 044. Una ley que le otorga caso de corte a altas autoridades, ¿sí? Y no nos quieren dar, nos quieren ver como marionetas, nos quieren ver arrodillados. ¿Por qué? Porque quieren que el órgano electoral actúe bajo pretensiones políticas, cálculos políticos, y es lo que está pasando hoy día. No podemos tener, porque si estuviéramos en esta ley, se blinda esta elección y toditas. Y ojo, que esta recomendación de que estemos incluidos los vocales del Tribunal Supremo Electoral en la ley 44 es una recomendación que lo hizo la Organización de Estados Americanos en su informe sobre las elecciones judiciales en fecha 17 de diciembre. Y además fue parte también de este pacto que hicieron hace un tiempo atrás las autoridades y algunos representantes políticos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir hablando de lo que puede pasar el 17 de agosto, porque después del corte vamos a analizar otro aspecto que también pone en riesgo la realización de las elecciones cuando se fijó, 17 de agosto. Protesta o chantaje, movilizaciones que comienzan nuevamente mañana en la ciudad de La Paz y anuncian que podría ser escalonada al resto del país. Ya volvemos. Vamos a escuchar lo que nos dijo Javier Zabaleta, el ministro de Defensa del expresidente Evo Morales, sobre lo que le viene al país a partir de mañana. Bueno, el pacto de unidad con la Dirección Nacional de Evo Pueblo, en coordinación con PANBOL, ya ha determinado un cronograma de movilizaciones. Estas movilizaciones han empezado la semana que está terminando y fue por precisamente la marcha del día lunes pasado, las vigilias que se han hecho en varios lugares del país y reuniones de coordinación tanto de las organizaciones políticas como de las organizaciones sociales que están ya coordinando las movilizaciones para esta semana que entra. El día lunes, mañana, se va a hacer una nueva marcha en la ciudad de La Paz, desde la avenida Montes, desde la cervecería hasta el órgano electoral, nuevamente, precisamente con todas las organizaciones y la estructura orgánica de Evo Pueblo.
La demanda principal es la defensa de la democracia. Cesar con los atentados a la democracia que está haciendo un órgano electoral totalmente subordinado al poder político y a los intereses político-partidarios, en este caso de Luis Arce. Bueno, y de manera puntual, ya para ir terminando, les preguntamos a nuestros invitados, ¿esto es una protesta o un chantaje? Yo creo que puede ir primero con una protesta. Una protesta que puede acabar en algo lamentable, con enfrentamientos en las calles, heridos, porque ya anterior hubo, y esto sería más masivo. Un enfrentamiento entre la policía, los que vienen en protesta. Entonces hay que ver de que el MAS que está anunciando las protestas tampoco es un partido pues, pequeño, es un partido que tiene mucha gente, arrastra mucha gente. El evismo, no, eso tampoco hay que desconocer. Ahora, si ellos están a título de defensa de la democracia, con lo cual no estoy de acuerdo, porque la democracia no está en peligro todavía, entonces yo creo que estas protestas lo único que hacen es presionar, ¿no es cierto?, ejercer presión, y como dijo el vocal, acoso político, ¿no es cierto?, y tratar de forzar a las salas constitucionales a que puedan viabilizar una resolución a su favor para que el Tribunal Electoral a la fuerza las cumpla. Hay una medida cautelar que le obligó al Tribunal Electoral a parar, por ejemplo, el tema del Partido Tercer Sistema. ¿Qué pudo haber hecho el Tribunal Electoral? Podía decir, tenemos un convenio, hemos firmado, nos hemos reunido tal día, pues no vamos a cumplir, podría haber dicho eso. ¿Qué dice usted? ¿Vocal? A ver, estimada Miriam, a ver, primera cosa, no sé, voy a empezar por el último comentario que hizo nuestro hermano Franklin. No se puede embargar la institucionalidad democrática a acuerdos verbales, a un favor. No, eso es una anomalía de una sociedad, de un Estado. Todos tenemos que cumplir leyes, las normas, las reglas de juego. Tan sencillo como eso. Nuestra democracia no necesita ningún favor de nadie. A ver, yo quiero señalar respecto a esa marcha de estos ciudadanos, hermanos, hermanas que vienen, ¿no?, que quieren manifestarse. Ser muy claros, en nuestra constitución política del Estado y en las normas electorales, en Bolivia no existe la participación en la política de manera directa, independiente. Se lo construye, se lo hace a través de los partidos políticos. Es decir, entonces todos los marchas quieren participar en la política, tienen que crear su propio partido político. Tan sencillo como eso. Y segundo, si quieren pasar la línea roja, recordarles que es un delito electoral la obstaculización a un proceso electoral. Tiene penado de 2 a 5 años. Con eso nos quedamos, con esa obstaculización. Ponemos punto final, miren, hemos llegado así, ronzando. Sí, gracias al vocal, gracias al abogado también, Gutiérrez. Este ha sido otro programa que va a generar muchas repercusiones. Bolivia Decide 2025 rumbo a las elecciones generales. No es un programa más, es el programa que la población necesita para conocer todas las facetas de esta carrera preelectoral. Buenas noches. Buenas noches. Bolivia Decide fue auspiciado por un banco fuerte para un futuro seguro. Banco Unión, el banco de los bolivianos.